Gerard y Claudia han vuelto a verse las caras en el debate final de Supervivientes 2026, y lo que parecía una conversación pendiente terminó convirtiéndose en una de las broncas más tensas de toda la noche. Gritos, reproches, acusaciones cruzadas y Sandra Barneda obligada a intervenir una y otra vez para intentar frenar una guerra que, claramente, no terminó en Honduras. Porque si hubo un enfrentamiento que marcó esta edición de Supervivientes, fue el de Gerard y Claudia. Aquella bronca tras las nominaciones, aquella tensión que acabó con ambos sancionados, aquel choque que fue mucho más allá de una discusión puntual. Y ahora, ya fuera de la isla, sentados en el plató, con la aventura terminada y Maika Benedicto coronada como ganadora, muchos pensaban que llegaría la calma. Pero ocurrió justo lo contrario. La guerra volvió a explotar. Todo empezó cuando Gerard señaló que Claudia llegaba al debate con un show creado. Una frase que, en cuestión de segundos, encendió completamente a Claudia. Porque si algo no iba a permitir era que Gerard la acusara de hacer espectáculo, cuando ella considera que él también ha jugado sus cartas dentro y fuera del concurso. Y su respuesta fue directa, dura y sin filtros: vas a hablar tú de show cuando vendes a Maika por nada. Ahí el plató cambió de temperatura. Porque Claudia no solo le estaba respondiendo, le estaba acusando de haber traicionado a Maika, de haberla vendido, de haber cambiado su postura cuando le convenía. Y Gerard no se quedó callado. A partir de ese momento, los dos empezaron a hablar uno encima del otro, lanzándose frases cada vez más fuertes, mientras Sandra Barneda intentaba mantener el control de un debate que se estaba yendo completamente de las manos. Gerard acusaba a Claudia de victimista. Claudia le reprochaba que vendía a cualquiera. Él insistía en que ella había construido un papel dentro del reality. Ella le devolvía el golpe señalando sus contradicciones. Y cada vez que parecía que el tono podía bajar, volvía a subir. Sandra Barneda tuvo que intervenir con una frase muy clara: la gente se intenta escuchar, vamos a hacer el esfuerzo. Pero era casi imposible. Porque en ese momento ya no estaban hablando dos concursantes intentando cerrar una etapa. Estaban hablando dos personas que todavía tenían heridas abiertas, cuentas pendientes y una necesidad enorme de defender su versión delante de toda España. Y entonces llegaron las imágenes. El programa recordó algunas de las broncas que Gerard y Claudia protagonizaron durante su paso por Honduras. Y lejos de ayudar a rebajar la tensión, aquellas imágenes volvieron a encenderlo todo. Porque al ver lo ocurrido, Gerard se reafirmó en su postura y llegó a decir que el concurso de Claudia se había basado en desquiciar a todo el mundo. Una acusación muy fuerte. Gerard no se limitó a decir que Claudia le había molestado. Fue mucho más allá. La acusó de haber generado tensión, de haber provocado situaciones incómodas, de haber llevado a los demás al límite. Y además le echó en cara algo que también sonó muy duro: que había comido mucho y no había pescado nada. Para Gerard, Claudia había tenido un papel de víctima dentro del concurso, pero no había aportado lo suficiente como superviviente. Claudia, por su parte, no se quedó atrás. Recordó que tanto a ella como a Maika jamás las elegían para recompensas. Y esa frase tenía mucho peso, porque conectaba con una de las grandes quejas de esta edición: la sensación de que Maika y Claudia quedaron muchas veces apartadas del grupo, señaladas y fuera de ciertas dinámicas. Para Claudia, no se trataba solo de pescar o no pescar. Se trataba de cómo se la trató durante la convivencia. Pero lo peor estaba por llegar. Porque cuando Sandra Barneda intentó pedir respeto y conciliación, el enfrentamiento volvió a subir de tono. La presentadora lo dijo claramente: no puedo vivir de nuevo este tono. Respetaros, porque quiero conciliación y autocrítica. Sandra estaba intentando que ambos reconocieran errores, que bajaran la intensidad, que cerraran una etapa de una forma algo más madura. Pero Gerard y Claudia estaban muy lejos de eso. Gerard aseguró que él sí falló, que se arrepintió y que pidió disculpas. Pero también dejó claro que se sentía dolido porque, según él, la vara de medir no había sido igual para todos. Desde su punto de vista, él cargó con sus errores, pero Claudia no hizo lo mismo con los suyos. Y ahí Claudia soltó una frase que volvió a incendiar el plató: no me vengas con tonterías. Ese fue el momento en el que todo volvió a estallar. Porque esa frase no fue solo una respuesta. Fue una declaración de guerra. Claudia estaba dejando claro que no compraba el discurso de Gerard, que no aceptaba su versión y que no iba a permitir que él se presentara como el único que había pedido perdón o como el único dolido por lo ocurrido. Para ella, Gerard también tenía mucho que explicar. La tensión llegó a tal punto que Sandra Barneda tuvo que intervenir hasta en 3 ocasiones. Y hubo un momento en el que la presentadora, completamente superada por el tono del enfrentamiento, llegó a decir que ella habría abandonado Supervivientes.
Una frase que refleja perfectamente lo duro que tuvo que ser convivir con ese nivel de tensión en la isla. Porque una cosa es ver una bronca desde casa, editada y resumida. Y otra muy distinta es vivirla durante días, con hambre, cansancio, presión, nominaciones y la sensación constante de que cualquier palabra puede convertirse en una guerra. Sandra lo vio claro, hay que saber parar. Pero Gerard y Claudia no sabían, o no podían, parar. Y ese es el corazón de esta historia. No estamos ante una discusión nueva. Estamos ante una guerra que viene de lejos. Una guerra que empezó en Honduras, que explotó con las nominaciones, que terminó con sanciones y que ahora vuelve a aparecer en el debate final con la misma fuerza o incluso más. Gerard siente que Claudia hizo un concurso basado en desquiciar y victimizarse. Claudia siente que Gerard la atacó, la señaló y además traicionó a Maika cuando le convenía. Los dos creen tener razón. Los dos se sienten heridos. Y los dos están convencidos de que el otro no ha hecho suficiente autocrítica. Por eso el cara a cara fue tan explosivo. Porque no había una simple diferencia de opiniones. Había resentimiento acumulado. Había frases guardadas. Había reproches que llevaban semanas esperando salir. Y cuando salieron, Sandra Barneda tuvo que ponerse en medio para evitar que aquello se convirtiera en un caos absoluto. Supervivientes 2026 terminó con Maika como ganadora, pero este debate final ha dejado claro que muchas historias siguen abiertas. La convivencia en Honduras se acabó, pero los bandos, las heridas y las cuentas pendientes siguen más vivos que nunca. Y ahora la audiencia tiene que decidir, ¿Gerard tiene razón cuando acusa a Claudia de hacer show y victimismo? ¿O Claudia ha sido una de las grandes señaladas de la edición y simplemente ha explotado después de aguantar demasiado? Lo único claro es que esta guerra no ha terminado. Porque cuando dos concursantes se miran a la cara y todavía se hablan con esa rabia, no estamos ante una reconciliación. Estamos ante el principio de otra batalla. Y ahora quiero leerte a ti, porque esta guerra ha dividido completamente a la audiencia. ¿Crees que Gerard tiene razón cuando acusa a Claudia de hacer show y victimismo? ¿O piensas que Claudia simplemente explotó después de sentirse atacada durante todo el concurso? Déjamelo en comentarios, porque aquí hay dos versiones muy fuertes y mucho que debatir. Y si quieres seguir enterándote de todas las bombas de supervivientes, realities y televisión, suscríbete y activa la campanita, porque aunque la isla se terminó, las broncas de esta edición todavía no han dicho su última palabra.